Un Yuji aburrido era la receta perfecta para el desastre. Pensó en ir a la ciudad por el día, pero sin compañía, se aburriría igual que en el cuartel general. Quizás Yuji podría entrenar, pero por una vez, solo quería relajarse. Su fuerza había mejorado muchísimo desde que aprendió Jujutsu, y según Yaga Sensei, Yuji era reconocido oficialmente como el segundo hechicero más fuerte del mundo. Solo Satoru era más fuerte, pero en ese momento, nadie podía precisar la diferencia entre ambos. Su gurú estaba muy cerca en tercer lugar, pero al menos estaba contento con su posición. En ese momento, a Yuji se le ocurrió una idea. Una buena idea, incluso genial. Salió rápidamente de las residencias estudiantiles, deteniéndose solo para reír al oír la voz amortiguada de Shoko pidiéndole que guardara silencio. Su recorrido por la escuela transcurrió sin interrupciones, y se dirigió al ascensor que lo llevaría a la tumba de los corredores estelares. Se suponía que Yuji no iría hasta las tumbas de los corredores estelares. Iba a hacer una parada antes de llegar, en un lugar que tenía pensado visitar antes. Pero mientras Yuji seguía solo, sintió una extraña sensación en el fondo de su mente. Lo estaban observando, pero Yuji no creía que fuera Tengen-sama quien lo espiaba. Esta sensación era más bien de cautela, más de miedo. La presencia volvió a presionar levemente la conciencia de Yuji, y este respondió con un impulso mental. Casi podía ver el vínculo que lo conectaba con sus hermanos, que conducía hacia los almacenes. Normalmente, un hechicero no podría encontrar el camino hasta allí debido a las barreras que Tengen-sama había erigido para ocultarlos. Pero Yuji seguía el mismo instinto que le había permitido a Choso encontrar el almacén maldito en la línea temporal original. La barrera solo ocultaba el almacén a la vista y a la energía maldita, pero Yuji estaba usando su conexión especial con el vientre maldito. Pinturas de la muerte para superar ese obstáculo. El almacén era un edificio antiguo pero grande y bien conservado. Allí se guardaban las herramientas malditas más poderosas y peligrosas de la preparatoria Jujutsu, así como otros artefactos considerados demasiado importantes como para que cualquiera pudiera acceder a ellos. Las pinturas de la muerte eran solo algunas de las cosas que se guardaban allí, pero eran lo único que le interesaba a Yuji en ese momento. Yuji siguió su conexión, dejándose guiar por las filas de estantes, armas y otras cosas que no conocía, hasta que dio con un armario, donde la energía de las pinturas de la muerte era más intensa. Abrió de par en par las puertas de madera y vio, en pequeños recipientes con forma de tubo de ensayo sobre el estante, 9 diminutos úteros malditos. En ese momento, parecían pequeños fetos malformados que flotaban dentro de sus tubos en el agua, pero tan pronto como Yuji abrió las puertas, esos pequeños ojos se fijaron en él. Las 9 tumbas malditas miraron a Yuji. 6 de ellas tenían una energía maldita muy baja, pero las 3 primeras eran claramente muy poderosas, y en ellas se centró el hechicero. Era fácil reconocer la energía maldita de Choso, con quien Yuji había pasado más tiempo. Eso y Kechizu también eran reconocibles, pues Yuji también las había conocido, y él sonrió y la saludó con la mano. Hola chicos, siento haber tardado tanto en conoceros, dijo Yuji en tono amistoso. ¿Quién eres? Preguntó Choso. No habló en voz alta, pero su voz resonó en la cabeza de Yuji. Al oírla de nuevo después de tanto tiempo, Yuji se emocionó profundamente y tragó saliva con dificultad. Choso debió percibir las emociones de Yuji, porque le preguntó, ¿está todo bien? ¿Eh? Ah, sí. Lo siento, es que no esperaba emocionarme, eso es todo, dijo Yuji. Se aclaró la garganta y esbozó su mejor sonrisa. Soy Yuji Toriyama, pero mi nombre real es Yuji Itadori. Ustedes no me conocen, pero soy su hermano. Los 9 úteros malditos comenzaron a subir y bajar por sus conductos extasiados, y la cabeza de Yuji fue asaltada por un montón de preguntas y palabras que no tenían sentido. Silencio, ordenó Choso, antes de que su pequeño ojo bulboso volviera a mirar a Yuji. Solo hay 9 pinturas de la muerte, ¿cómo es que tú también eres nuestro hermano? Es una larga historia. Pero básicamente, el hombre que te creó, tu padre, es mi madre, dijo Yuji. Noritoshi Kamo es tu padre. Dijo otra voz, que pertenecía a eso. Sí. Su verdadero nombre es Kenhaku, y es un auténtico canalla, explicó Yuji. Su técnica maldita le permite intercambiar cuerpos con otras personas y usar también sus técnicas, si las tienen. Usé la técnica de Noritoshi Kamo para crearos a vosotros con vuestra madre, y se apoderó del cuerpo de mi madre y me tuvo con mi padre. ¿Pero por qué? Preguntó Choso. Porque nací para ser el recipiente de Ryomen Sukuna, dijo Yuji. Ya hemos oído ese nombre antes. Fue el hechicero más poderoso de la historia, ¿verdad?
Preguntó la voz de Kechizu. Sí, y un auténtico monstruo. Además, resulta que es mi tío, pero esa es una larga historia para otro momento, dijo Yuji. Los úteros malditos permanecieron en silencio un rato mientras miraban fijamente a Yuji. Normalmente, uno se sentiría perturbado al ver a varias criaturas con forma de gominola analizándolas con ojos, pero Yuji ya había visto cosas mucho más extrañas, así que esto no era nada. Además, eran su familia. Sabía que no le harían daño. Te creo, dijo Choso por fin. Puedo sentir el vínculo que nos une, y eso nunca miente. Pero, ¿por qué has venido aquí ahora? Lo siento, dijo Yuji, inclinando la cabeza. Quería venir a buscarlos cuanto antes, pero en el Instituto Jujutsu no confiaban en mí. Solo puedo venir ahora gracias a nuestra conexión, y Tengen-sama sabe de mi relación con ustedes. Ella accedió a liberarlos algún día. ¿Lo hizo? ¿Cómo? ¿Por qué? Preguntó Choso, mientras todos los demás volvían a murmurar emocionados. Porque se avecina una guerra, respondió Yuji. Kenjaku sigue vivo y planea revivir la época dorada del Jujutsu reencarnando a Sukuna y a otros poderosos hechiceros de la historia. Ahora mismo, la Academia de Jujutsu no cuenta con suficientes hechiceros ni aliados para luchar. Necesitaremos tus poderes y habilidades cuando llegue el momento. ¿Quieren que seamos soldados? Dijo eso. La humanidad nunca ha sido amable con nosotros, ¿por qué deberíamos ayudarlos? Eso tiene razón, coincidió Choso. No somos ni humanos ni espíritus malditos, pero me parece que aliarnos con las maldiciones sería mejor para nosotros. ¿No considerarías ayudar a la humanidad por tu hermanito? Preguntó Yuji con descaro. Al ver que Choso no apartaba la mirada, suspiró. Entiendo lo que quieres decir. Los humanos no son amables con lo que no comprenden, lo entiendo. Pero los espíritus malditos son malvados por naturaleza. Quieren hacer daño a todo el mundo y a todo, y lo peor es que Kenjaku está de su lado. Cuando empiece la guerra, usará a los espíritus malditos y a lo peor de la humanidad para conseguir lo que quiere, y lo que quiere no le conviene a nadie. Si te unes a él y los espíritus malditos solo te usarán mientras les seas útil. Tienes razón. Deberíamos estar del lado de la humanidad, dijo Choso de inmediato. Yuji y los demás miraron su cápsula con incredulidad. ¿Qué? Preguntó Choso. Nada, simplemente no esperaba que cambiaras de opinión tan rápido, dijo Yuji. Pero no debería haberse sorprendido, pues había hecho exactamente lo mismo en el futuro, en el preciso instante en que supo que él y Choso eran parientes. El suspiro de Choso resonó entre los hermanos. ¿Cuándo seremos libres? ¿No podemos asumir nuestra verdadera forma sin encarnar en un ser humano? Preguntó. En cuanto Tengen-sama encuentre huéspedes adecuados para ustedes, serán liberados, dijo Yuji. Ella cree que para que puedan encarnar de verdad, necesitarán un recipiente perfecto. De lo contrario, todos nacerán con algún tipo de defecto. Yuji desconocía cuáles eran esos defectos exactos, ya que Choso parecía completamente humano al encarnar. Pero eso y Kechizu también parecían más maldiciones que humanos, a pesar de ser lo suficientemente fuertes como para ser considerados maldiciones de grado especial o hechiceros de grado 1. Tal vez a eso se refería Tengen-sama cuando dijo eso. Muy bien, esperaremos hasta entonces, decidió Choso. Yuji sonrió radiante. Eso es bueno. No los defraudaré, lo prometo. Dijo. No me siento cómodo con que nuestro hermano menor sea quien haga todo. Deberíamos protegerlo a él, no al revés, refunfuñó eso. No se preocupen. Soy uno de los hechiceros más poderosos que existen, puedo cuidarme solo, dijo Yuji con seguridad. Han pasado por mucho, déjenme encargarme de todo. Eso seguía sin sentirse cómodo con la idea, pero no protestó más. Kechizu parecía feliz de tener un hermano menor, pero los demás úteros malditos no parecían capaces de expresarse con tanta inteligencia mental o emocional como Choso, eso y Kechizu. Yuji miró la hora. Maldita sea, tengo que irme. Algunos de mis amigos deberían regresar pronto de sus misiones y quiero verlos, dijo. Saludó con la mano y se dispuso a cerrar las puertas, pero la presencia de Choso lo detuvo. Volverán a visitarnos, ¿verdad? Ha sido agradable tener con quien hablar y queremos conocer mejor a nuestro hermanito, dijo con incertidumbre. Los demás asintieron. Por supuesto. Vendré tan a menudo como pueda, prometió Yuji. Bien. Cuídate, Yuji. Yuji salió del almacén, pero se apoyó en la puerta tras cerrarla y exhaló un suspiro profundo y tembloroso. Había sido más difícil de lo que pensaba. Todos sus hermanos tenían el potencial de ser fuertes, y lo sabía de primera mano en el caso de Choso, eso y Kechizu.
Y Yuji se había comido a los otros 6 hermanos para obtener sus poderes, así que también conocía su potencial. Pero ahora eran tan pequeños y frágiles que le costaba creer que todos fueran poderosos hechiceros. Sacudiendo la cabeza, Yuji salió del almacén y regresó a la escuela. Pero en el camino, escuchó la voz de una persona bastante desagradable. Vamos, Yeri, solo una cita. Yuji siguió la voz hasta que se encontró fuera del gimnasio. Shoko había salido de la residencia estudiantil, seguida por la persona más vil y despreciable que Yuji había conocido hasta el momento en esta línea temporal. Naoya Zenin era un estudiante de primer año en la preparatoria Jujutsu, pero por alguna razón se creía el dueño del lugar. En ese momento, era el heredero del clan Zenin, un mocoso arrogante y engreído que merecía que le metieran la cabeza por el culo. A nadie en la escuela le caía bien Naoya, pero el idiota se había engañado a sí mismo creyendo que era el mejor. Y justo ahora, el cretino estaba molestando a Shoko. Eso no era nada nuevo. Siendo la única mujer matriculada en el campus de Tokio, Shoko estaba acostumbrada a que la gente la mirara fijamente. Las mujeres no eran bien tratadas en la sociedad del Jujutsu. Para muchos de los que habían crecido bajo las ideas tradicionalistas, las mujeres no eran mucho mejores que ganado para la reproducción. Había una razón por la que no había muchas hechiceras, y la única razón por la que Shoko había ingresado en la academia de Jujutsu era porque era una de las pocas personas en el mundo capaces de generar energía maldita. Shoko sabía que muchos hombres la veían así, un juguete para ellos, que luego desecharían una vez que diera a luz a un heredero para su clan. Sabía que, gracias a su amistad con los 3 hechiceros más poderosos de la era moderna, nada malo le había sucedido. Y aún así, Naoya parecía creer que todavía tenía una oportunidad, a pesar de ser la prueba viviente de todo lo que está mal en la sociedad del Jujutsu. Te dije que no, Zenin, suspiró Shoko con exasperación. Ni siquiera eres mi tipo. ¿Por qué no? Soy el heredero de uno de los 3 grandes clanes. Piensa en el poder y el prestigio que podrías tener si la gente te viera del brazo mío, insistió Naoya con pomposidad. Shoko puso los ojos en blanco. Si ese fuera el tipo de cosas que me gustan, estaría intentando salir con Satoru, dijo secamente. Aquello no le sentó bien a Naoya. Le tembló un ojo y su sonrisa se tornó maliciosa. Dio un paso adelante, lo que provocó que Shoko retrocediera. ¿Sabes? No deberías hablarle así a tus superiores, dijo en voz baja. No tengo tiempo para esto, murmuró Shoko, poniendo los ojos en blanco. Naoya era un narcisista y un sociópata, y sabía que debía alejarse de él antes de enfadarlo aún más. Ella se dio la vuelta, pero la mano de Naoya se abalanzó sobre ella y la agarró con fuerza de la muñeca, haciéndola gritar de dolor. Oye, pequeño imbécil. Naoya no pudo terminar su amenaza, porque algo se movió entre él y Shoko tan rápido que fue como un borrón. Naoya soltó la muñeca de Shoko mientras caía hacia atrás y le gruñó al intruso, para luego detenerse y mirarlo con los ojos muy abiertos. Yuji apareció de la nada, y sus tatuajes brillaban intensamente mientras su energía maldita se desataba al unísono con sus emociones descontroladas. Tan cerca, Shoko sentía que la energía maldita de Yuji le arrebataba el aire de los pulmones, empujándola como los vientos de un tifón furioso. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Zenin? Preguntó Yuji furioso. Naoya se recuperó rápidamente, aunque claramente estaba afectado por el aura opresiva de Yuji. No es asunto tuyo, Toriyama. Espetó. Toriyama, senpai, corrigió Yuji. Se inclinó hacia adelante, dominando a Naoya con su imponente presencia. ¿En serio, acaso el clan Zenin no te enseñó modales? Creía que ustedes, los del clan, se regían por la tradición. No a mestizos como tú, gruñó Naoya. Shoko no lo vio, pero se dio cuenta de que Yuji estaba poniendo los ojos en blanco. Vete a la mierda, Zenin, nadie te quiere, suspiró. Luego miró a Shoko, y su energía maldita disminuyó un poco. ¿Estás bien? Preguntó. Nada que no pudiera manejar, este imbécil no sabe lo que significa la palabra no, respondió Shoko. Cállate la maldita boca. Naoya fue interrumpido de nuevo cuando Yuji le dio una bofetada. Naoya lo miró sorprendido y fue a decir algo más, pero Yuji repitió la acción, silenciándolo. Discúlpate, dijo Yuji con calma, pero su aura se intensificó de nuevo. No, dijo Naoya. Yuji le dio otra bofetada, esta vez con la suficiente fuerza como para hacerlo tambalearse. Pídele disculpas a Shoko. Vete a la mierda, bofetada. Esta vez, Naoya cayó de bruces al suelo, apoyándose sobre sus manos y rodillas mientras le salía sangre de la boca. Puedo seguir haciendo esto todo el día, afirmó Yuji rotundamente.
Ahora, discúlpate con Shoko. Naoya miró a Yuji con odio, pero luego dirigió su mirada a Shoko e hizo una reverencia. Lo siento, dijo. Era obvio que no lo decía en serio, pero Yuji sonrió y le dijo que podía irse. Mientras Naoya se ponía de pie, se limpió la sangre de la boca con el dorso de la mano y sonrió con desprecio. Algún día, Toriyama, recibirás tu merecido, amenazó. Oh, estoy aterrado, dijo Yuji con voz arrastrada. Luego apartó a Naoya con un gesto antes de volverse hacia Shoko. La preocupación se reflejaba en su rostro, y se acercó para observarla. Shoko sintió que el corazón le latía con fuerza al mirar a Yuji, y luego frunció el ceño. ¿Qué es esta sensación? ¿Estás bien? Preguntó Yuji. Shoko asintió aturdida mientras se esforzaba por calmarse. Esperaba que Yuji no estuviera usando su manipulación de sangre para sentir su pulso acelerado, así que respiró hondo. Ese imbécil, gruñó. ¿Es así en tu línea temporal? Peor aún, dijo Yuji. Intentó apoderarse del clan Zenin cuando Naobito fue asesinado en Shibuya. Él y el clan terminaron siendo masacrados por uno de mis amigos, que tenía la misma restricción celestial que Toji Fushiguro, pero reencarnó como un espíritu maldito y nos causó algunos problemas durante los Juegos de la Purga. Ojalá que no ocurra esta vez, dijo Shoko. Espero que no. La única razón por la que empezó a actuar así fue porque Satoru estaba sellado en ese momento, pero no voy a permitir que eso suceda, dijo Yuji. Y aunque eso ocurra, tú seguirás aquí, dijo Shoko con seguridad. Yuji le sonrió de nuevo, luego frunció el ceño. ¿Seguro que estás bien? Tu corazón late muy rápido, dijo preocupado. Shoko sintió que se le ruborizaba la cara. Asintió rápidamente y se giró para que Yuji no la viera. ¿Sí? Estoy perfectamente bien, no hay de qué preocuparse. Dijo. Su teléfono vibró entonces, evitando que Shoko pasara por la vergüenza de lo que fuera que le estuviera pasando. Abrió el teléfono y frunció el ceño con expresión de enfado. Tenemos que ir a la enfermería ahora mismo, dijo. Sin esperar respuesta, Shoko empezó a trotar hacia la enfermería, con Yuji siguiéndole el ritmo. ¿Qué ha pasado? Preguntó. Aibara y Nanami se metieron en problemas durante su misión, y el gerente que las acompañaba simplemente las trajo, explicó Shoko. ¿Qué? ¿Cómo? Dijo Yuji. Shoko le echó un vistazo a Yuji. Correr a ese ritmo probablemente no era más que un paseo tranquilo para el hechicero de grado especial, así que era fácil ver su sorpresa. Eso significaba que no sabía que algo así había ocurrido en su línea temporal. El propio Yuji admitió que no lo sabía todo sobre el pasado, el presente de Shoko, así que ella no podía culparlo por no haber previsto algo así. Shoko y Yuji llegaron a la enfermería, donde Suguru ya estaba allí. Nanami estaba sentado en una de las sillas de la sala de espera, mirando al techo con una expresión inexpresiva. ¿Dónde está Aibara? Preguntó Yuji. Allí, dijo Suguru, señalando el cubículo con las paredes de cortina cerradas. Su voz era nasal, como si tuviera la nariz tapada. Shoko no perdió el tiempo. Se acercó, agarró una bata blanca y se la puso, y abrió la cortina de golpe antes de cerrarla tras ella. Aibara yacía en la cama, con la parte delantera de su uniforme de la escuela secundaria de Jujutsu hecha jirones y cubierta de sangre. Su torso también estaba manchado de sangre, y justo en su abdomen tenía una fea herida que parecía casi partirlo por la mitad. De hecho, Shoko se sorprendió de que Aibara aún estuviera vivo en ese momento, pero, Aibara debió reforzar su cuerpo en el último segundo para resistir el peor daño. No impidió que la mayor parte del ataque de la maldición lo alcanzara, pero sí lo suficiente como para que Nanami pudiera ponerlo a salvo y llevarlo de vuelta al cuartel general sin morir. Shoko se puso manos a la obra de inmediato. Una energía blanca emanó de sus manos al tocar la herida de Aibara, y la canalizó hacia su cuerpo. La energía maldita inversa era un milagro del Jujutsu, pero extremadamente difícil de usar. Solo los mejores podían usarla en sí mismos, como Satoru o Yuji. Requería el doble de energía que la energía maldita normal y era bastante agotadora. Yuji hizo trampa usando su fisiología única para sortear ese problema. Era aún más difícil canalizar energía maldita inversa para curar a otras personas, y Shoko probablemente era la única con vida en ese momento que podía hacerlo. Ni siquiera Satoru y Yuji podían canalizarla. El rostro de Aibara se contrajo de dolor mientras sus músculos y órganos se cosían. El vapor le llegó a los ojos a Shoko, pero lo ignoró mientras seguía concentrando su energía en curar a su compañero. Vamos, Aibara, yo puedo hacer mi parte, pero eres tú quien debe dar ese paso final.
Cuando la gran herida se cerró y la sangre desapareció, el estómago maltrecho de Aibara lucía como nuevo, con solo un leve contorno de piel nueva donde el espíritu maldito lo había golpeado. Su respiración se normalizó y, sorprendentemente, abrió los ojos lentamente. ¿Eh? ¿Qué? Gimió. Está bien, ya estás de vuelta en la sede central, dijo Shoko. ¿Y qué hay de Nanami? Preguntó Aibara. Está bien, ahora mismo está afuera con Yuji y Suguru, aseguró Shoko. Aibara le dedicó una sonrisa cansada. Eso está bien. ¿Y el espíritu maldito? Satoru va a terminarlo, dijo Suguru. Abrió la cortina y Yuji y Nanami entraron corriendo. Aibara. ¿Estás bien? Preguntó Nanami, visiblemente asustado, mientras se acercaba a su amigo. Yuji se detuvo junto a Shoko y le puso una mano en el hombro, dedicándole una sonrisa orgullosa. Buen trabajo, susurró. Aquello provocó un extraño escalofrío en Shoko, pero lo ignoró mientras volvía la vista para ver cómo estaba Aibara. Todo parece estar bien, tuviste muchísima suerte, dijo ella. ¿Qué pasó? Preguntó Yuji. La maldición era de grado 1, demasiado fuerte para nosotros, dijo Nanami en voz baja. Apenas logré sacar a Aibara a tiempo. Tuvimos que retirarnos. Menos mal, porque podrían haber muerto los dos, dijo Suguru. Podemos hablar de esto más tarde, dijo Shoko con tono tajante. Puede que haya curado lo peor del daño, pero Aibara necesita descansar y recuperar sus niveles malditos. Así que lárgate. Los chicos ilesos abandonaron la enfermería como si fueran cachorros traviesos, aunque Shoko le dio a Suguru en secreto un medicamento para el resfriado. Aibara se recostó en la cama y sonrió levemente. ¿Qué? Preguntó Shoko. Olvidé darle las gracias a Yuji-senpai, respondió Aibara. ¿Por qué? No creo que hubiera sobrevivido al ataque de esa maldición si no hubiera sido por él. Fue él quien me enseñó a fortalecer mi cuerpo con energía maldita. Les debo la vida a él y a Nanami. Aibara se quedó dormido en ese mismo instante, dejando a Shoko mirándolo atónita. Yuji había salvado indirectamente la vida de Aibara, lo que significaba que debía morir ese mismo día. No, eso no puede ser. Seguro que alguien más se lo habría enseñado, pensó Shoko. Cerró la cortina tras de sí y dejó a Aibara descansar, pero su mente no dejó de darle vueltas al asunto durante el resto del día. ¿Qué más había cambiado Yuji? Capítulo 17. Primer arco interino cuarto. Semi-retirado. Notas. Véase el final del capítulo para consultar las notas. Texto del capítulo. Toji Fushiguro estaba aburrido, y llevaba mucho tiempo así. Si fuera cualquier otra persona, su vida sería sencilla, relajada, incluso fácil. Pero Toji no estaba acostumbrado a la sencillez. De niño, fue víctima de abusos y torturas por parte de su familia, el clan Zenin. Todas las noches lo encerraban en el almacén donde los Zenin guardaban su colección privada de espíritus malditos, que luego soltaban contra él. Toji pasaba las noches enteras luchando con uñas y dientes hasta que salía el sol y lo dejaban salir. De no ser por su restricción celestial, habría muerto hace mucho tiempo. Lo único positivo de los horrores que sufrió de niño fue que aprendió de sus errores y se convirtió en el asesino perfecto. Cuando los Zenin se dieron cuenta de que Toji se había vuelto demasiado fuerte como para abusar de él a su antojo, lo dejaron en paz. Bueno, lo intentaron, al menos hasta que Toji amenazó con aniquilarlos a todos en represalia por todo lo que le habían hecho. Después de eso, Toji se independizó y se convirtió en un asesino magistral sin igual. Era invisible para los hechiceros y usuarios de maldiciones porque no poseía energía maldita, lo que lo convertía en una especie de monstruo y le valió el apodo de el asesino de hechiceros. Toji solo hizo todo esto para vengarse de su familia y del mundo de la hechicería por lo que le habían hecho. Los Zenin habían creado al hombre que mataba a los de su especie por dinero y placer. Ellos tendrían que afrontar las consecuencias de sus actos. Toji se había conformado con vivir así para siempre. Al menos, hasta que conoció a Nozomi. Era hermosa y amable, y de alguna manera, amaba a Toji a pesar de su pasado y su carácter. Ella lo había transformado y le había hecho querer olvidar su trauma y seguir adelante. De su amor nació Megumi. Una bendición, fruto de la esperanza que Nozomi inspiró en Toji. Tal como su nombre lo indicaba, Nozomi había sido la esperanza de Toji. Pero entonces Nozomi murió, y Toji volvió a su vida de asesinatos y apuestas. Al principio intentó seguir adelante, de verdad que sí. Se casó con otra mujer, pero ella no se parecía en nada a Nozomi. Era drogadicta y jugadora, igual que Toji. Esa mujer había traído consigo a Tsumiki, que no se parecía en nada a su madre. Pero a Toji no le importó.
Ni siquiera recordaba el nombre de su segunda esposa, y la mujer se marchó y nunca regresó. Toji también acabó marchándose, abandonando a su hijo y a su hijastra porque era un cobarde incapaz de afrontar su propia desgracia. Volvió con gusto a su trabajo como mercenario, asesinando hechiceros y malgastando sus ganancias en apuestas. Era un comportamiento autodestructivo, pero en aquel momento Toji lo prefería a volver a casa con Megumi y Tsumiki. Qué equivocado estaba. Tuvo que recibir una paliza de un estudiante de secundaria de Jujutsu de 16 años para darse cuenta de su error. Maldito Yuji Toriyama. El muy canalla no solo lo golpeó, era la primera vez que le sucedía a Toji, sino que incluso le perdonó la vida con la condición de que volviera para criar a sus hijos. A Toji no le gustó, pero era un hombre de palabra y cumplió de inmediato. Aunque no era un hombre de palabra cuando se trataba de dinero. Había aceptado con gusto el depósito que le había dado el grupo religioso de la estrella, a pesar de haber fracasado en su misión. Pero, ¿a quién le importaba? Tsumiki recibió a Toji con los brazos abiertos, lo que lo sorprendió más de lo que jamás admitiría. La pobre chica era demasiado bondadosa para su propio bien, aunque en cierto modo Tsumiki le recordaba a Nozomi, a pesar de no ser su hija biológica. Pero a Toji no le sorprendió demasiado la reacción de Megumi ante su regreso. El niño era callado y distante, y cada vez que miraba a su padre, lo hacía con profunda desconfianza. Era como si Megumi esperara que Toji volviera a huir, y darse cuenta de que había lastimado a su hijo fue como recibir puñaladas en el corazón repetidamente. Megumi era una persona introvertida por naturaleza que, en cierto modo, le recordaba a Toji a sí mismo. Pero sabía que pasaría mucho tiempo antes de que su hijo aprendiera a confiar en él. Sin embargo, Toji estaba más que dispuesto a esforzarse, aunque solo fuera para ver a Megumi sonreír una vez. Para empezar, Toji había comenzado a enseñarle a Megumi a defenderse. Megumi estaba dotado de energía maldita, y recientemente había admitido que podía ver espíritus malditos e incluso había invocado a 2 Shikigami caninos desde las sombras. Esa había sido la confirmación que Toji necesitaba para saber que Megumi había nacido con la preciada técnica de las 10 sombras del clan Zenin, lo que lo hacía extremadamente valioso. En un momento dado, Toji se sintió tentado a cumplir su trato con Naobito y vender a su hijo al clan, pero decidió que su hijo jamás tendría que compartir techo con ninguno de esos mestizos. Así que Toji comenzó a darle a su hijo una educación menos refinada sobre el clan Zenin, pero totalmente imparcial. Le enseñó a Megumi lo que sabía sobre la técnica de las 10 sombras, así como una breve historia del clan Zenin para que el chico comprendiera mejor su técnica maldita. Sin embargo, la mayor parte del tiempo que pasaba con Megumi era para entrenarlo físicamente. Los usuarios de Shikigami eran conocidos por su excesiva confianza en sus técnicas, lo que los hacía vulnerables en el combate cuerpo a cuerpo. Y Toji no iba a permitir que ninguno de sus hijos fuera carne de cañón para alguien más débil que él. Por suerte, Megumi tenía una gran aptitud física y aprendió a luchar con mucha rapidez. Ya dominaba las artes marciales básicas y en ese momento estaba aprendiendo a usar el bastón no. Allí se encontraba Toji, sentado en las escaleras del porche, observando a su hijo practicar su kata en el patio trasero de su casa. Esto era lo que más emoción le producía a Toji últimamente. Había abandonado casi por completo su trabajo como asesino a sueldo, aceptando solo encargos más pequeños y menos peligrosos para mantener la estabilidad económica de la familia Fushiguro. Pero, joder. Ser padre era un aburrimiento insoportable. ¿No tienes los pies lo suficientemente separados?, dijo Toji con tono aburrido. Megumi le lanzó una mirada fulminante, pero él, de todos modos, escuchó la crítica y comenzó su kata de nuevo. Toji suspiró y miró por encima del hombro hacia la casa. Sus sentidos sobrehumanos le permitieron percibir los latidos del corazón de Tsumiki en la cocina, que latían suave pero firmemente mientras ella preparaba el almuerzo para la familia. Toji había intentado incluir a su hijastra en las clases de entrenamiento, pero ella no tenía ninguna aptitud para el jujutsu y era demasiado sensible como para siquiera considerar lastimar a otro ser vivo. Sin embargo, la chica era una excelente cocinera. El antiguo asesino podía sentir cuando Megumi invocaba a sus perros divinos, pues aunque Toji no podía ver directamente la energía maldita, sus sentidos eran tan agudos que la percibía a través de sus oídos, nariz, lengua e incluso su piel. Megumi había invocado inconscientemente a uno de los perros, que se encontraba sentado sobre sus patas traseras justo al lado de Toji, jadeando bajo el calor del principio del otoño. ¿Acaso espera que el perro me haga compañía?, pensó Toji, pero sonrió con picardía.
Aunque Megumi solía mostrarse estoico y distante a pesar de tener 5 años, seguía siendo un niño encantador. Toji se preguntó si Megumi sabía que su padre estaba aburrido y quería que se distrajera con algo mientras lo vigilaba. La idea me resultó extrañamente conmovedora. Cuando Megumi terminó su kata, dejó caer el bastón al suelo sin cuidado. Pero antes de que tocara el suelo, Toji se movió y lo atrapó, sorprendiendo a Megumi con su velocidad. Alzó la vista hacia su padre, quien lo miró fijamente con severidad. Tus armas no son juguetes, chico, dijo Toji. Son herramientas, y como todas las herramientas, hay que cuidarlas o perderán su filo. Lo siento, señor, dijo Megumi. Es igual que tu cuerpo. Cuídalo bien y siempre serás fuerte. Te estoy entrenando para que puedas protegerte a ti misma y a tu hermana en caso de que me pase algo. ¿Cómo qué? ¿Huir otra vez? Preguntó Megumi. Su expresión era severa y sus ojos ardían de ira mientras miraba fijamente a su imponente padre. Toji miró fijamente a Megumi durante un buen rato. Se lo merecía, aunque el comentario hiriente lo hubiera enfadado. Pero respiró hondo antes de entregarle el bastón. Ve a guardarlo en el cobertizo y luego entra a comer, dijo. Y después, quizás deberías salir a correr un rato por el barrio. Claramente no has entrenado lo suficiente si todavía tienes ganas de hacerte el listo. La mirada mordaz de Megumi podría haber congelado un volcán en erupción, y le arrebató el bastón de la mano a Toji antes de marcharse hacia el cobertizo, murmurando entre dientes. Los ojos de Toji estaban tan fijos en la nuca de Megumi que no se dio cuenta de que Tsumiki estaba de pie a su lado hasta que ella tiró del dobladillo de su manga. Perdona, ¿qué pasa? Preguntó Toji mientras miraba a su hijastra. Hay alguien que quiere verte, dijo Tsumiki. ¿Quién? Preguntó Toji. No estoy seguro, pero por lo visto son tu familia, dijo Tsumiki. Toji sintió un nudo en el estómago y la vieja y familiar oleada de rabia comenzó a crecer en su interior. Apretó los puños a los costados y asintió lentamente. ¿Dónde están? Están esperando afuera. Les dije que no podían entrar hasta que hablar con usted primero, bien. Ve a buscar a tu hermano y dile que tenemos invitados, dijo Toji con una calma forzada. ¿Qué vas a hacer, papá? Preguntó Tsumiki con preocupación. No soy tu padre, pensó Toji, pero él solo le dedicó una sonrisa forzada. Nada, solo voy a ver qué quieren, dijo. Tsumiki asintió y corrió hacia el cobertizo, donde encontró a Megumi, mientras el perro divino la perseguía. Toji se armó de valor antes de entrar. Podía sentir la presencia de los Zenin esperando en la puerta, y percibir el descontento que emanaba de ellos. Toji tuvo que recordarse a sí mismo que debía ir a comprar helado para recompensar a Tsumiki por haber enfadado sin querer a esos desgraciados. Toji abrió la puerta principal, pero mantuvo la mosquitera cerrada. Afuera estaban Naobito y Oji Zenin, los dos miembros más veteranos del clan, siendo Naobito el líder de los Zenin. Naobito vestía una ori gris sobre un yukata azul marino, con su cabello canoso peinado hacia atrás. Atado a su cama llevaba una calabaza, que Toji supo que estaba llena de alcohol solo por el olor. Oji era más delgado que su hermano mayor, sus ojos negros penetrantes de desdén mientras miraba a Toji. Su cabello era más largo y recogido en una coleta en la nuca, y su yukata era blanca con una katana metida en su faja obi. ¿Qué quieres? Preguntó Toji a modo de saludo. Toji, ha pasado mucho tiempo, dijo Naobito en un tono tranquilo, aunque ligeramente arrastrando las palabras. El idiota ya está borracho, y es mediodía, pensó Toji. ¿Cómo encontraste mi casa? Preguntó Toji. No fue difícil. No eres tan discreto como dices, dijo Oji con condescendencia. Toji miró fijamente al hombre, y este retrocedió un poco. No intentaba esconderme, dijo. ¿En serio? Mucha gente dice que no te ha visto en mucho tiempo, dijo Naobito. ¿Te importaría dejarnos entrar? Sí, de hecho, dijo Toji, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Qué quieres? El chico, espetó Oji. Hiciste un trato con Naobito. Nos venderías al chico si tenía una técnica maldita. ¿Yo? Preguntó Toji. Se rascó la frente con aire burlón, fingiendo pensar. Ah, claro. Sí, ahora lo recuerdo. Pero nunca me pagaron, así que supongo que el trato se canceló. Tenemos el dinero, dijo Naobito antes de que Oji pudiera abrir su maldita boca. No me interesa, dijo Toji. Eso pareció sorprender a los dos Zenin, porque abrieron mucho los ojos. Toji Zenin, rechazando el dinero. ¿No se supone que eres un asesino a sueldo? Dijo Oji. Sus fuentes están desactualizadas. No he aceptado ningún contrato de asesinato en más de un año, dijo Toji. Oji sonrió con malicia.
Ah, claro, te escapaste cuando te dio una paliza un adolescente, dijo. El comentario no afectó a Toji ni de lejos tanto como Oji podría haber esperado, porque Toji simplemente se encogió de hombros y dijo: he oído que el chico ahora es un hechicero de grado especial, así que dudo mucho que tú lo hubieras hecho mejor, viejo. Pequeño. Gruñó Oji mientras extendía la mano hacia su katana. Oji, dijo Naobito, deteniendo a su hermano con una mirada antes de volverse hacia Toji. De todos modos, estamos dispuestos a pagarte generosamente por... Hola chicos. ¿Qué tal? Gritó una nueva voz que hizo que Toji quisiera gemir de frustración. Subiendo por el corto sendero detrás de los hermanos Zenin estaba nada menos que el mismísimo Yuji Toriyama, sonriendo y saludando con la mano. Jesucristo. ¿Cómo demonios sabe todo el mundo dónde vivo? En el año transcurrido desde la última vez que Toji vio a Yuji, el chico había crecido. Era más alto y corpulento, con el pecho y los hombros más anchos, la mandíbula más gruesa y afilada, pues la poca grasa infantil que le quedaba casi había desaparecido. Seguía vistiendo el uniforme de la preparatoria Jujutsu con la sudadera roja hecha a medida, pero incluso con el uniforme holgado era fácil distinguir sus músculos. Sus ojos rojos, a pesar de su color intimidante, eran amables, de una forma similar a los de Tsumiki, y Toji se sorprendió de no haberlos notado antes. Por otro lado, Toji había estado intentando activamente matar al chico la última vez que se vieron. ¿Qué demonios haces aquí? Exigió Oji. ¿Eh? Oh, soy amigo de Toji, dijo Yuji. No, no lo eres, gruñó Toji. Estás interfiriendo en los asuntos del clan Zenin, declaró Naobito rotundamente. Deberías irte, Toriyama. ¿Yo? Preguntó Yuji, visiblemente desconcertado por lo que acababa de descubrir. Porque oí a Toji decir que ya no quería seguir con tu trato, así que, por lo que veo, aquí no hay nada que hacer. Eres un mocoso insolente, gruñó Oji. Yuji observó al hombre, y Toji casi pudo sentir cómo el estado de ánimo del adolescente cambió instantáneamente. Si bien la sonrisa del chico permaneció igual, fue el sutil cambio en sus ojos lo que transformó su sonrisa, de amable a salvaje. Disculpa, ¿quién eres? Preguntó Yuji cortésmente. Me resultas familiar, pero no logro recordar de dónde, chasqueó los dedos mientras sus ojos se abrían de par en par. Aja. Eres el padre de Maki y Mai, ¿verdad? ¿Cómo están? La ira de Oji se transformó instantáneamente en asombro. ¿Cómo sabes de mis hijas? Exclamó. Oh, rumores y cosas así, dijo Yuji, frunciendo el ceño. Y no son buenos rumores. Abusas de las chicas, sobre todo de Maki, porque ella no tiene energía maldita. La mirada de Toji se dirigió bruscamente hacia Oji, sintiendo como su furia volvía a aflorar. ¿Había otra integrante de los Zenin con una restricción celestial, igual que él? ¿Y esos malditos la trataban igual que a él? ¡Qué descaro! Deberías irte ahora mismo, dijo Toji en voz baja y amenazante. Cruzó los brazos sobre el pecho, dirigiendo a Oji, en particular, una mirada de puro desprecio. Hubo un tenso silencio, en el que parecía que los Zenin iban a probar suerte. Pero la sensatez se impuso y Naobito ordenó a su hermano que lo siguiera. Naobito y Oji eran hechiceros poderosos, pero contra el mejor asesino del mundo y un hechicero de grado especial, no tendrían ninguna posibilidad. La mirada de Toji siguió a los dos hechiceros hasta que se marcharon, y entonces fulminó con la mirada a Yuji. Uf, menos mal que terminó bien, dijo Yuji, con un tono de alivio. Intentó entrar en la casa, pero Toji le cerró el paso. ¿Qué quieres? Preguntó Toji con enfado. Oh, solo quería darles algunas noticias y pedirles algo importante, dijo Yuji. Toji arqueó una ceja. ¿Crees que solo porque hicimos un trato de repente somos amigos? Se burló. Bueno, en realidad no, admitió Yuji, pero te puedo prometer que querrás escuchar lo que tengo que decir. No, dijo Toji. ¿Por favor? Preguntó Yuji. No, vete a la mierda por favor. En absoluto. Yuji cayó de rodillas, con las manos juntas frente a su rostro, mirando a Toji con ojos grandes y tiernos. Por favorcito. Toji respiró hondo y cerró los ojos. 1, 2, 3, 4, de acuerdo. Pero en 5 minutos te echo, dijo finalmente. Yuji se puso de pie de un salto y le dedicó a Toji una sonrisa tan amplia que el hombre mayor sintió la tentación de darle un puñetazo. Gracias. No te arrepentirás, dijo. Toji se hizo a un lado para dejar pasar a Yuji, y en cuanto se quitó los zapatos, entró, echando un vistazo al interior. El chico dejó escapar un silbido bajo y de aprobación, aunque Toji no tenía ni idea de por qué, el lugar era el sueño húmedo de cualquier minimalista, y dijo, buen sitio.
Ve al grano, chico, Sumiki ha preparado el almuerzo y estás interrumpiendo el tiempo en familia, espetó Toji con impaciencia. Bien, entonces, comenzó Yuji, me oíste mencionar a Maki, ¿verdad? Creo que es como, tu prima o algo así. Sí, dijiste que no tiene energía maldita, dijo Toji. ¿Cómo pudo olvidarlo? Ese tema se había tratado apenas un minuto antes. Ella y su hermana lo pasan mal, dijo Yuji. Su sonrisa desapareció al ponerse serio. Los Zenin son unos racistas intolerantes que odian a cualquiera que no posea una técnica maldita, y por lo que sé, Maki y su hermana son tratadas muy mal. Y para colmo, son chicas, lo cual, por lo que he oído, ya es bastante malo. Son gemelas, dijo Toji, recordando de repente que alguien del clan había mencionado algo al respecto años atrás, cuando nacieron las niñas. Nacer gemela en el mundo del Jujutsu era una de las peores maldiciones imaginables. El Jujutsu no reconocía a los gemelos como seres separados, por lo que la energía maldita se dividía entre ellas, a menudo de forma injusta. Si Maki había nacido sin energía maldita, eso significaba que su hermana sí la tenía. Puedo entender que Maki sufriera maltrato, pero ¿qué hay de su hermana? Preguntó Toji. Eso sí que no lo entendía. Porque la energía maldita de Mai sigue siendo prácticamente nula, dijo Yuji. Tiene la suficiente para poder ver espíritus malditos, y tal vez algún día su técnica aparezca, pero ahora mismo es casi tan baja como la de Maki. No veo qué tiene que ver todo esto conmigo, dijo Toji. Yuji frunció el ceño. Pensé que tendrías un poco más de empatía por dos de tus primos que están en la misma situación que tú, dijo. Toji frunció el ceño. ¿Qué sabes tú de cuando yo era un Zenin? Gruñó. Sin inmutarse, Yuji se encogió de hombros. Nada, pero sé lo suficiente sobre la situación de Zenin y Maki como para atar cabos, dijo. Solo digo que hay dos chicas que podrían beneficiarse de la ayuda de alguien que tuvo una crianza similar pero que logró salir adelante. No voy a acoger a más niños, espetó Toji. Joder, tío. ¿Siempre estás tan gruñón? Suspiró Yuji. No digo que debas acogerlos. Solo digo que podrías, ya sabes, ir a verlos de vez en cuando. Mostrarles tu apoyo, ese tipo de cosas. Toji miró a Yuji como si le hubiera salido una segunda cabeza. ¿Siempre eres tan irritantemente optimista? Preguntó. Yuji simplemente se rió. Intento serlo, dijo con naturalidad. Entonces, ¿ayudarás a las chicas? Toji miró con recelo la expresión esperanzada de Yuji, pero, para su disgusto, se encontró considerando seriamente la petición del chico. Lo pensaré, dijo Toji lentamente. ¡Genial! Te prometo que no te arrepentirás. Dijo Yuji alegremente, aplaudiendo. Ah, hay una cosa más que quería preguntarte. Por favor, díganme que no hay un tercer grupo de niños buscando ser adoptados, gimió Toji. No, este es mucho más fácil, dijo Yuji. ¿Tienes la nube juguetona? Toji giró la cabeza bruscamente hacia Yuji mientras lo miraba con incredulidad. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Puedes enseñarme a usarlo? Toji parpadeó. ¿Qué? Su propiedad maldita aumenta la fuerza física del usuario, así que quiero aprender a usarla correctamente, dijo Yuji. Ya eres sobrehumanamente fuerte, ¿por qué demonios sientes la necesidad de añadir más a lo que ya tienes? Yuji se encogió de hombros, pero Toji notó que ahora evitaba su mirada mientras bajaba la vista hacia sus pies. Solo quiero estar preparado para cualquier cosa, eso es todo, dijo en voz baja. Toji se dio cuenta de que Yuji le estaba ocultando algo. Pero, fuera lo que fuese, el chico estaba, bueno, no asustado propiamente dicho, pero sí preocupado. ¿Qué hay ahí fuera que tenga preocupado a un hechicero de grado especial? Se preguntó Toji. Los ojos del asesino se entrecerraron con recelo. ¿No será esto una estratagema para que vengas cuando quieras a asegurarte de que mis hijos no se mueran de hambre, verdad? Preguntó. ¿Qué? ¿Por qué ibas a pensar que yo haría algo así? Exclamó Yuji. Solo quiero aprender a pelear mejor, eso es todo. Me has ganado, le recordó Toji. Usando la fuerza bruta y mis técnicas malditas. En cuanto a habilidad pura, eres mucho mejor luchando que yo. Toji no supo qué responder, así que en vez de eso dijo, si hago esto, tendrás que pagarme. Claro, ¿cuánto? Preguntó Yuji con naturalidad. Más de lo que puedes permitirte. Ahora soy un hechicero de grado especial, gano muchísimo dinero por misión. Creo que puedo permitírmelo, maldita sea, el chico es persistente, pensó Toji con tristeza. Suspiró ruidosamente, dejando caer los hombros en señal de derrota. Está bien, vuelve a ganar. Te enseñaré a pelear. La sonrisa de Yuji se amplió y se echó a reír. ¡Genial!
Gracias, Toji-san, prometo que me esforzaré mucho. El chico no se quedó mucho tiempo, aunque insistió en conocer a Megumi Itsumiki un rato. Toji, sin embargo, ya había tenido suficiente de visitas inesperadas por ese día y le dijo que podía conocer a los chicos otro día. Después de que Yuji se marchara, Toji no dejaba de pensar en lo genuinamente preocupado que parecía estar por algo. ¿Qué podía preocupar tanto a un hechicero de grado especial como para que estuviera dispuesto a pedirle lecciones a uno de sus rivales? Mientras Toji observaba a Megumi Itsumiki persiguiendo a los perros divinos, pensó que tal vez él también necesitaba ponerse en forma, por si acaso. Capítulo 18. Primer arco interino V. La aldea Notas. Este capítulo resume un punto de inflexión muy importante para Yuji y Suguru. Texto del capítulo. El trayecto hasta el pueblo fue silencioso, pero tenso. Suguru miró de reojo a Yuji, que estaba inusualmente callado. Miraba por la ventana, con la barbilla apoyada en el puño cerrado, pero parecía absorto en sus pensamientos. Se suponía que sería una misión en solitario para Suguru. Una sola maldición causando caos en una pequeña aldea, nada demasiado grave. Y aún así, Yuji insistió en ir, llegando incluso a presionar a los superiores para que le permitieran unirse. Suguru pensaba que Satoru era el único que podía intimidar a los altos. Pero Suguru sabía que Yuji solo hacía las cosas si había una buena razón para ello, o si simplemente quería molestar a Shoko con sus payasadas. A estas alturas, ya confiaba en que su amigo tenía un propósito al acompañarlo, aunque pudiera considerarse excesivo o un desperdicio de recursos valiosos. Pero, se suponía que era su día libre, así que no era como si alguien más tuviera que hacerse cargo de los desastres de Yuji. Aún así, Suguru tenía la sensación de que la repentina implicación de Yuji tenía algo que ver con sus viajes en el tiempo. El pueblo era pequeño y se asentaba en un valle entre dos montañas, bañado por el sol de la tarde, creando un paisaje casi fantástico. Parecía un pueblecito agradable, con arrozales que rodeaban los edificios y un camino que lo dividía en dos. El cálido aire de septiembre recibió a Suguru y Yuji al bajar del vehículo junto a su manager, quien rápidamente les preparó la cortina. Aún hacía demasiado calor para usar el uniforme completo de la escuela de Jujutsu, así que Suguru se había quitado la chaqueta y se había remangado la camiseta blanca. Yuji, desde que cumplió 17 años, había modificado su uniforme para que las mangas fueran más cortas, pero se las remangaba hasta la mitad del bíceps, dejando ver sus brazos musculosos y sus tatuajes. Hoy, eran tinta negra pasiva, lo que significaba que Yuji no estaba usando ninguna energía maldita en ese momento. Sin embargo, seguía llevando la ridícula capucha roja enganchada al uniforme. El telón ya está completamente subido, dijo el gerente. Gracias, no tardaremos mucho, dijo Suguru agradecido. Observó el pintoresco pueblo, disfrutando de su agradable atmósfera y su hermoso paisaje por un instante antes de partir. Yuji lo siguió de cerca, con el rostro marcado por las cicatrices contraído en un profundo ceño fruncido. ¿Me podrías contar por qué viniste?, preguntó Suguru después de un minuto caminando en silencio. Solo quería pasar un rato contigo hoy, dijo Yuji. Sin embargo, Suguru sabía que mentía porque era pésimo mintiendo. Se detuvo, se dio la vuelta, metió las manos en los bolsillos y miró a Yuji con expresión impasible. Vamos, hombre, sé que tramas algo, dijo. Yuji no lo miró a los ojos. ¿No te gustaría?, dijo. Pruébame. Yuji miró a Suguru, sus ojos rojo intensos se encontraron con los marrones oscuros. Hoy es el día en que traicionarás a la preparatoria Jujutsu, dijo finalmente. De repente, sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago a Suguru. Respiró hondo e intentó calmarse, pero su mirada se desviaba hacia el pueblo. Así que este es el pueblo que destruí, pensó. No se veía tan mal, pero en otra línea temporal, Suguru mató a todos los que vivían allí. Había tomado una decisión hoy, pero se preguntó si esta vez tomaría una diferente. Suguru no comprendía del todo qué era lo que hacía que su otro yo en la línea temporal original de Yuji odiara tanto a los no hechiceros. Personalmente, solo había visto cosas buenas en ellos. Claro que había visto lo malo, pero para justificar un genocidio. En ese momento, las únicas dudas que Suguru tenía sobre su propio carácter se basaban en el miedo a en qué se convertiría en una vida que no fuera la suya. Yuji había cambiado las cosas, y por eso Suguru siempre estaría en deuda con él. Pero aún así, Suguru se preguntaba si Yuji no confiaba plenamente en él, y por eso lo había acompañado en esa misión. Vamos, exorcicemos a ese espíritu maldito y salgamos de aquí, dijo Suguru, al menos. Yuji corrió para alcanzarlo, dedicándole una sonrisa melancólica.
No te asusté, ¿verdad? Preguntó. No. ¿Por qué crees que me convertiré en el Geto que conoces? Preguntó Suguru con más mordacidad de la que pretendía. Yuji palideció hacia atrás, con los ojos ligeramente abiertos. No, quiero decir, simplemente tenía curiosidad por el pueblo, por ver qué era lo que hacía que tu otro yo perdiera los estribos, dijo. Suguru no detectó ningún engaño por parte de su amigo, así que se apartó el flequillo y siguió caminando. No parece un lugar malvado, ¿verdad? Preguntó con indiferencia. Me esperaba mazmorras y cámaras de tortura, bromeó Yuji. Tienes que dejar de ver todas esas películas de fantasía tan malas con Shoko, no son basura, son obras de arte. Claro que sí. ¿O es que los estás mirando solo porque Shoko te está arrastrando con ellos? Yuji miró a Suguru con expresión inquisitiva. ¿Qué significa eso? Preguntó. Solo que eres muy cercano a Shoko, eso es todo, dijo Suguru con la mayor indiferencia posible, aunque se esforzaba por contener la risa. Olvidando su melancolía anterior, Suguru continuó bromeando con Yuji sobre su amistad con Shoko, quien negó rotundamente que existiera algo más que una amistad platónica. Bueno, para ser justos, probablemente era platónica por parte de Yuji, al menos hasta donde él sabía. Pero Suguru había notado que Shoko lo miraba cada vez con más frecuencia últimamente, generalmente con una expresión de confusión o anhelo, o ambas a la vez. En cuanto a Yuji, también la miraba más cuando ella no le devolvía la mirada, aunque Suguru sospechaba que Yuji simplemente aún no era consciente de sus propios sentimientos. No tengo vida amorosa, suspiró Yuji. Tengo demasiadas cosas de las que preocuparme ahora mismo. Eso no ha impedido que Satoru tenga citas, dijo Suguru. Sí, y ninguno ha pasado de la primera cita. Seamos realistas, Satoru está demasiado obsesionado con Utaime-senpai, aunque siempre lo niegue, dijo Yuji. Suguru se rió. Sí. ¿Crees que Utaime-senpai matará a Satoru antes de que tenga el valor de pedírselo? Curiosamente, tengo la bendición de venir del futuro y saber cosas, dijo Yuji con una sonrisa maliciosa. La risa de Suguru cesó al mirar a su amigo. Imposible. ¿De verdad van a estar juntos en el futuro? Exclamó. Que yo sepa, no, pero sí sé que hubo una apuesta entre los alumnos de segundo año de Tokio y los de Kioto sobre cuándo Satoru y Utaime finalmente saldrían juntos, dijo Yuji. Luego, con un tono algo melancólico, bajó la mirada. Es una pena que nunca hayamos visto el final. Suguru puso una mano reconfortante sobre el hombro de Yuji y la apretó. Nos aseguraremos de que eso suceda, aunque solo sea para poder sacarle una foto a la cara de Satoru cuando se dé cuenta de que hemos estado apostando por ello. ¿Quieres empezar la apuesta pronto? Preguntó Yuji. ¿Por qué no? Ya sabes que pasarán años hasta que se reúnan, y si conseguimos que se involucre más gente, ganaremos una fortuna. Has estado hablando demasiado con Mei Mei, refunfuñó Yuji. Pero sonrió ampliamente. Claro que sí. Hagámoslo. Podemos regalarles la foto que les tomemos a los novios el día de su boda, dijo Suguru entre risas. En ese preciso instante, ambos chicos sintieron una oleada de energía maldita cerca. Ambos se pusieron serios, aunque Yuji dejó de caminar. ¿No vas a venir? Preguntó Suguru. No, sé que puedes con esto, dijo Yuji. Voy a dar una vuelta por el pueblo, a ver si encuentro alguna religión maligna o alguna sociedad secreta anti-hechiceros. Con un saludo con la mano, Yuji se alejó caminando por el camino, dejando a Suguru solo. El espíritu maldito fue hallado en un pequeño almacén donde se guardaba mucha maquinaria agrícola. Era una maldición de grado 1, una criatura espantosa y esquelética con tiras de carne podrida colgando de los huesos, parecida a un zombi. Suguru desconocía el origen de esta maldición. A veces, las maldiciones simplemente se creaban así. Suguru quería terminar con esto rápidamente, así que invocó una gran maldición con forma de araña que rápidamente envolvió a la maldición esquelética en telarañas lanzadas desde uno de sus muchos ojos. Una vez que la maldición rebelde estuvo cubierta de pies a cabeza, la araña le inyectó veneno maldito con el aguijón en la punta de su abdomen bulboso y brillante para paralizarla y debilitarla. Este era un método rápido y efectivo para lidiar con las maldiciones, ya que Suguru no tenía que gastar mucha energía luchando contra ellas y sometiéndolas. Por supuesto, existían otras maneras de eliminar rápidamente una maldición, como usar otro de sus dominios simples, o incluso sus expansiones, si las tenían. Pero estas solo funcionaban si las maldiciones que Suguru capturaba eran mucho más débiles que él o los espíritus malditos que desplegaba. Si la maldición era demasiado fuerte, Suguru la combatía hasta que se debilitara lo suficiente como para ser consumida.
La maldición del pueblo era poderosa, pero contra la maldición de araña de Suguru no era nada. Una vez que tuvo suficiente, Suguru se acercó y extendió la mano sobre ella. La maldición comenzó a ser atraída hacia él, estirándose como espaguetis y rompiéndose. Una energía maldita giró alrededor de Suguru y el interior del almacén, tiñéndolo todo de luz azul. La maldición se retorció y se estiró hasta comprimirse en una bola oscura con un interior naranja brillante en la palma de Suguru. Ahora viene la parte desagradable. Suguru abrió la boca de par en par y se obligó a tragar la bola, luchando contra las ganas de vomitar. Tragarse una maldición era como comerse un trapo sucio que había sido usado para limpiar mierda y vómito, y por muchas veces que lo hiciera, Suguru jamás se acostumbraría. Para entonces, ya había recibido más de 3000 maldiciones, pero cada una era tan amarga como la anterior. Suguru necesitaba algo de beber para quitarse el horrible regusto, así que guardó su maldición de araña y salió del almacén. Para entonces, el sol casi se había puesto por el oeste, dejando la aldea oculta tras las imponentes sombras de las montañas, mientras el telón caía tras el exorcismo de la maldición. Suguru alzó la vista hacia la montaña más cercana y finalmente se dio cuenta de que ahora la aldea tenía un aspecto espeluznante. ¿Dónde está Yuji?, se preguntó Suguru en voz alta. El joven hechicero vagaba por la aldea, recorriendo caminos y senderos, pasando junto a las casas y los campos de arroz. De vez en cuando, Suguru echaba un vistazo al interior, preguntándose si vería algo que pudiera haber desencadenado la furia asesina del otro objeto. Ojalá tuviera los 6 ojos de Satoru para ver a través de las paredes o lo que fuera que pudiera hacer con ellos. La verdad es que era difícil sacarle una explicación a Satoru sobre los 6 ojos, porque ni él mismo los entendía del todo. De repente, una energía maldita y familiar se disparó, haciendo que Suguru girara la cabeza hacia la derecha. En uno de los edificios más pequeños, que parecía un granero o establo, sintió como la energía maldita de Yuji se intensificaba. Aquello nunca era buena señal, así que Suguru corrió hacia el edificio. Encontró a Yuji. Sus tatuajes eran tan brillantes que iluminaban la habitación mucho mejor que las velas de llama azul que adornaban las paredes con sus altos candelabros de hierro. Un hombre gordo de mediana edad y una anciana estaban de pie justo detrás de Yuji, y por su postura desconfiaban de él. Si bien los no hechiceros no podían ver la energía maldita, a veces podían sentir su presión, especialmente cuando alguien tan poderoso como Yuji luchaba por contenerla. Yuji, ¿qué pasa?, Suguru murmuró mientras se acercaba a su amigo y veía lo que éste miraba fijamente.